No era frialdad, era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba el tiempo suficiente, se convertía en parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies tocaban el suelo por la mañana. Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado. Y a veces, su tormenta más devastadora llega en forma de una mirada. John, un hombre de unos 35 años, conocía cada surco de aquella tierra, cada matiz de su polvo rojizo. Su rostro, curtido por el sol y el viento inclemente de Arizona, era un mapa silencioso de batallas libradas contra una naturaleza implacable. Se levantaba antes del primer rayo de luz, cuando el aire aún conservaba el frío de la noche, y sus manos ya buscaban las herramientas como extensión natural de su voluntad, una danza ancestral con la obligación diaria. Su rancho, una cicatriz obstinada en la vasta inmensidad, era más que un hogar. Era un testamento a su terquedad, a su convicción de que solo allí, entre el silencio de los cactus saguaros y el susurro seco del chaparral, podía forjar su propio destino. La soledad no era un castigo, era una elección, una armadura forjada en el crisol de amaneceres solitarios y puestas de sol que pintaban el cielo con promesas vacías, una fortaleza impenetrable que pocos, si acaso alguno, habían osado siquiera intentar franquear. La tierra era su confidente, su espejo, dura, áspera, intransigente. Le había enseñado la resistencia, la paciencia infinita de las rocas bajo el sol perpetuo. Sus venas parecían imitar los cauces secos de los arroyos, prometiendo vida que rara vez llegaba. Cada grieta en su piel era un cañón diminuto, cada cicatriz una historia de sequía o de una tormenta de arena. El desierto lo había esculpido, le había dado forma, convirtiéndolo en un guardián silencioso de sus propias fronteras invisibles. Los días se sucedían en una cadencia monótona, pero necesaria. Reparar cercas que el viento derribaba, regar los pocos cultivos que se atrevían a brotar, cuidar del escaso ganado que pastaba en una alfombra de maleza. No había necesidad de palabras ni de compañía. Las tareas hablaban por sí solas. El esfuerzo era su única moneda de cambio. A veces, la quietud del anochecer era tan profunda que podía escuchar los latidos de su propio corazón, un eco solitario en la inmensidad. En su mente, la lógica era inquebrantable. Las relaciones humanas eran como el agua en el desierto, escurridizas, difíciles de mantener, y a menudo dejaban más sed que satisfacción. Había aprendido a confiar en la firmeza del suelo bajo sus botas, en la previsibilidad de los ciclos de la luna y en la dura verdad de que, al final, uno siempre estaba solo contra los elementos. Esta convicción no le traía tristeza, sino una extraña paz, la quietud de un pacto tácito con su existencia. Pero incluso el desierto, con toda su inmensidad y su aparente permanencia, estaba en constante cambio. Los vientos podían alterar dunas enteras de la noche a la mañana. Las raras lluvias podían transformar el paisaje en un tapiz de flores efímeras. ¿Era el hombre, entonces, más inmutable que la propia tierra que juraba dominar? ¿Podría la obstinación de John resistir una fuerza que no fuera la naturaleza misma? ¿Una fuerza que no conocía la previsibilidad del sol o la arena? Su soledad, tan cuidadosamente cultivada, tan ferozmente protegida, parecía una fortaleza inexpugnable, levantada ladrillo a ladrillo con cada año que pasaba en la vasta extensión. Se había convencido de que era libre, que su aislamiento era su mayor triunfo. Pero, ¿cuánta soledad podía un hombre realmente sostener antes de que se volviera una carga insoportable? Un desierto dentro del propio desierto, pidiendo a gritos una lluvia que él se negaba a reconocer. John estaba reparando una cerca, el sol del mediodía martillando sobre su espalda, cuando un movimiento periférico rompió la monótona sinfonía de su aislamiento.
No era el salto de un coyote ni el vuelo silencioso de un halcón. Había una cualidad diferente en esa alteración, un presagio de lo ajeno en su mundo meticulosamente ordenado. Su mano se detuvo. El alambre de púas. Inerte un segundo antes. Ahora una amenaza latente. El desierto, su compañero silencioso, parecía contener el aliento, la calma antes de una tormenta que no anunciaba rayos ni truenos, sino una colisión más profunda y perturbadora. Entre los matorrales secos y las rocas erosionadas, apareció una figura, una mujer apache. Su vestimenta, aunque empolvada y rasgada en varios puntos, conservaba vestigios de una artesanía intrincada, colores desvaídos por el tiempo y la dura realidad del camino. Había una herida sangrando levemente en su brazo, y su paso era incierto, pero la forma en que sus ojos negros e inquebrantables se posaron en él, en su rancho, transmitía una dignidad que ni el cansancio ni el dolor podían doblegar. No era una súplica, era una afirmación, un silencioso desafío en medio de la vulnerabilidad. Ella se detuvo a una distancia prudente, sus ojos explorando cada detalle de su figura, cada línea de su rostro endurecido por el sol, sin emitir sonido alguno. John, por su parte, sintió una punzada de irritación, un quiebre en su rutina autoimpuesta que le resultaba profundamente incómodo. ¿Qué quieres? La pregunta, áspera, se perdió en el aire, una barrera más inquebrantable que las cercas que reparaba. Ella no respondió con palabras, solo con una mirada que contenía la fuerza de siglos de resistencia. Una elocuencia que trascendía cualquier idioma. El silencio que los envolvía no era el vacío al que John estaba acostumbrado. Era un silencio denso, cargado de significados no verbales. Un nuevo dialecto forjándose en el aire caliente. La mujer no apartaba la vista. Sus ojos no solo veían la figura del ranchero, sino que parecían penetrar la coraza de su osquedad, observando la manera en que sus hombros tensos sostenían el peso de su aislamiento, la forma en que sus manos, tan hábiles con el alambre y la madera, permanecían firmes a pesar de la sorpresa. Era una observación fría, analítica, como la de un depredador que evalúa a su presa, o quizás como la de un espíritu ancestral que sopesa un alma. Una parte de John gritaba que la ignorara, que se diera la vuelta y continuara con su trabajo, permitiendo que la inmensidad del desierto resolviera el problema por sí misma, como siempre lo había hecho. Pero otra parte, una que había enterrado bajo años de soledad, reconocía la cruda realidad de su estado. El brazo sangrante, el tambaleo casi imperceptible, el agotamiento que se reflejaba en cada fibra de su ser. Con un resoplido que pretendía ser de exasperación, pero que escondía una humanidad reacia, dejó caer sus herramientas. «Entra, no te quedes ahí». Su voz era grave, apenas audible, un permiso dado a regañadientes. Mientras él señalaba la pequeña cabaña, la mujer dio un paso vacilante, pero su mirada nunca lo abandonó. No era una mirada de gratitud, ni de sumisión. Era un escrutinio penetrante que parecía despojarlo de sus prejuicios, de sus defensas, de cada capa que había construido para protegerse del mundo. Ella no solo veía al hombre rudo y solitario. Algo en su expresión sugería que había vislumbrado las cicatrices invisibles que yacían bajo su piel curtida, las grietas en el muro de su autoimpuesto exilio. ¿Qué había visto exactamente en los ojos de John, que ni él mismo se atrevía a reconocer? El acto de ayuda, aunque forzado y sin palabras de por medio, era una grieta en la armadura de su rutina, una fisura en el pacto tácito que había hecho con la soledad. El viento del desierto, que antes solo traía ecos de su aislamiento, ahora parecía susurrar una melodía diferente, una de preguntas sin respuesta y de futuros inciertos. El silente intercambio de miradas, la dignidad inquebrantable de ella y la reacia humanidad de él, habían sembrado una semilla extraña en el árido terreno de su existencia, una que el desierto, siempre cambiante, podría nutrir o devorar.
No fue la calidez de un hogar lo que la recibió, sino el aire espeso y polvoriento de una pequeña cabaña que olía a madera vieja, sudor y el persistente aroma del café rancio. La mujer apache, aún de pie en el umbral, escrutaba el interior con una mirada que no buscaba confort, sino comprensión. John, por su parte, se había girado hacia la mesa rudimentaria, su espalda un muro de silencio tan imponente como las montañas distantes. Cada fibra de su ser gritaba que la intrusión era temporal, que su mundo no sería alterado. Pero el rastro de sangre en el suelo y el leve temblor en las rodillas de ella eran una verdad ineludible que perforaba su obstinada negación. El desierto había traído un eco, una presencia que desafiaba su cuidadosamente construida quietud. Él le ofreció un caso de agua, casi con desdén, sin levantar la vista. El gesto era bruto, desprovisto de cualquier amabilidad evidente, pero ella lo tomó con una reverencia que sugería un aprecio profundo por lo más básico. Sus ojos la observaron beber, la garganta moviéndose con esfuerzo, y por un instante, la dureza en el rostro de John pareció resquebrajarse. No era piedad lo que sentía, sino una punzada de algo más complejo. El reconocimiento de una necesidad universal. Una vulnerabilidad que ni siquiera su armadura de soledad podía ignorar por completo. Ella, a su vez, percibió el recelo en cada poro de su piel. El temor a que su presencia desequilibrara el frágil orden que lo mantenía en pie. Sin palabras, John sacó un trozo de tela limpia y un frasco de alcohol áspero. La cercanía física, mientras limpiaba la herida en su brazo, era una fricción incómoda, casi una invasión de sus respectivas burbujas de aislamiento. Sus dedos rozaron su piel, un contacto fugaz que, para él, era puramente mecánico, una tarea más, pero para ella era una chispa, un reconocimiento tácito de una humanidad compartida que se negaba a ser silenciada por el idioma o la desconfianza. El silencio se llenó de la respiración contenida de ambos, un lenguaje primario de resistencia y una cautelosa entrega al momento. Mientras el alcohol ardía en la herida, los pensamientos de John vagaron hacia atrás, a un tiempo en que las cercas de su vida no eran solo de madera y alambre, sino de promesas que el viento del desierto había desvanecido. Recordó una risa, un par de ojos claros, la promesa de una vida que se había marchitado tan rápido como una flor en la sequía. Esa pérdida, tan brutal y definitiva, había erigido dentro de él muros mucho más altos y gruesos que los que reparaba en su rancho, sellando su corazón contra cualquier invasión futura. El cuidado que ahora ofrecía era un reflejo de su propia herida, un recordatorio de lo que significaba extenderse más allá de uno mismo, un riesgo que había jurado no volver a correr. La mujer, a pesar del dolor que se contraía en su rostro, no dejó de observar. Su mirada recorrió las manos callosas de John, la forma en que sus cejas se fruncían con una concentración casi dolorosa, y los surcos profundos alrededor de sus ojos que hablaban de innumerables amaneceres y puestas de sol solitarias. Ella no veía solo al ranchero receloso, sino a un hombre cuyas propias cercas emocionales eran tan visibles como las físicas, erigidas para proteger un terreno sagrado que había sido una vez fértil y que ahora parecía marchito por la ausencia. Comprendió, con la sabiduría de su pueblo, que la verdadera barrera no era el idioma, sino el miedo anclado en su corazón. Después de un tiempo que pareció interminable, John se puso de pie, la tarea terminada. Ella, con un gesto apenas perceptible, le indicó un eslabón suelto en el cinturón de su herramienta, un pequeño detalle que él había pasado por alto. Fue un intercambio mínimo, una microcolaboración inesperada y una grieta en su armadura de autosuficiencia. Él la miró, sorprendido, luego miró su cinturón. Un ceño fruncido cruzó su rostro, pero una ligera curva casi imperceptible en la comisura de sus labios indicaba no gratitud, sino un reconocimiento incómodo, un roce contra las barreras de su desconfianza. El sol comenzó su descenso,
pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una danza cósmica que a menudo John observaba solo. Pero esta noche, la presencia silenciosa de la mujer apache a unos metros de él alteraba la solitaria majestuosidad del espectáculo. Había una leve tensión, una cautela palpable, pero también una semilla de curiosidad. Sus mundos, tan distantes, habían colisionado, y el polvo que levantaron comenzaba a asentarse, revelando contornos nuevos e inesperados. Era posible que el desierto, con sus leyes inquebrantables, también tuviera espacio para la sutileza de una nueva conexión. Las cercas de John se extendían por kilómetros, una declaración de propiedad y aislamiento. Pero las cercas invisibles, esas que la historia y el prejuicio habían construido entre sus mundos, eran mucho más difíciles de ver y aún más complicadas de derribar. Esa noche, bajo un manto de estrellas indiferentes, la mujer apache y el ranchero solitario compartían un silencio diferente, uno cargado con la promesa tácita de que, a veces, las interrupciones inesperadas eran el primer paso para encontrar un nuevo camino. ¿Sería este encuentro una oportunidad para reescribir las reglas del desierto o simplemente otra tormenta en el vasto horizonte de su existencia? La tibieza del amanecer se cernía sobre el rancho, pero el aire dentro de la cabaña, aunque cargado de la quietud de la noche, ya no poseía la dureza glacial de antes. John la observaba desde la distancia, mientras ella, sentada sobre un fardo de heno, examinaba una vieja navaja que él había dejado sobre la mesa. No era un acto de invasión, sino de curiosidad genuina, casi reverente. La luz dorada del sol filtrándose por la única ventana caía sobre su perfil, revelando la sutil curva de su boca, el arco elegante de su cuello. Su presencia, que antes era una interrupción discordante, comenzaba a tejerse, hebra a hebra, en la tela rugosa de su existencia, como un arroyo subterráneo que, de pronto, encuentra un camino hacia la superficie. Él le ofreció una taza humeante de café amargo, la misma bebida que lo había anclado a innumerables amaneceres solitarios. Ella la tomó con ambas manos, el calor transfiriéndose a su piel, y por primera vez, un tenue indicio de sonrisa curvó sus labios, no una de alegría desbordante, sino de un tranquilo reconocimiento. «Aiyana», susurró ella. El sonido de su nombre era como el suave murmullo del viento a través de los cañones, un eco ancestral que resonaba con una verdad innegable. La palabra se posó entre ellos, una ofrenda, un puente sobre el abismo de su mutuo silencio, y John sintió su dureza milenaria ablandarse, un cambio sísmico en el desierto de su alma. Aiyana. El nombre no solo le dio una identidad, sino que pareció desbloquear una parte de John que creía sellada para siempre. Había un magnetismo en la forma en que pronunció su propio nombre, una fuerza contenida que lo atraía, no con violencia, sino con la quietud ineludible de la marea. Él no respondió con palabras, solo con una mirada que ya no era de recelo, sino de una curiosidad voraz, de un deseo de entender el lenguaje de los ojos que había estado observándolo con tanta intensidad. La cercanía del fuego crepitante en la chimenea, los olores de la tierra y el café, la presencia de Aiyana, todo ello comenzaba a redefinir el significado de hogar, derritiendo las viejas fronteras. Esa tarde, la necesidad les forzó a trabajar juntos en el pozo, su única fuente de agua. La bomba vieja chirriaba, obstinada. John luchaba con una tubería oxidada, sus músculos tensos bajo la camisa. Aiyana, con una comprensión intuitiva del flujo y la resistencia, le indicó con un gesto preciso dónde debía aplicar más fuerza, dónde la palanca cedería. Sus manos, curtidas por su propio trabajo, guiaron las de él sin tocarse, una coreografía de dos almas acostumbradas a la autosuficiencia, ahora unidas en una meta común. El agua, metáfora de vida, se resistía, pero la voluntad compartida, como una raíz profunda,
se abría camino. John, mientras el sudor perlaba su frente, se encontró observando la determinación en los ojos de Ayanna, la forma en que su cuerpo se movía con una gracia innata, una eficiencia forjada por la necesidad. No había en ella la fragilidad que él, en su ignorancia, había asumido que encontraría. Era tan dura como el desierto que la había parido, pero también poseía la adaptabilidad de la flora que se aferra a la vida en las grietas de la roca. Un pensamiento, antes impensable, comenzó a germinar en su mente. Tal vez su soledad no era una fortaleza, sino una prisión, y Ayanna era la llave para una libertad que nunca había concebido. Ayanna, por su parte, leía en cada movimiento brusco de John la historia de un hombre que había aprendido a confiar solo en sí mismo, un guerrero contra una naturaleza que a menudo parecía indiferente a su existencia. Veía más allá del rostro endurecido y las manos toscas. Percibía el dolor oculto, la herida que la soledad había infligido, y la resistencia a la vulnerabilidad que era tan evidente en su cuerpo como los surcos en la tierra. Había una fuerza silenciosa en él. Sí, pero también una profunda necesidad de conexión, como un cauce seco que anhela el agua de la lluvia. Una sed que John se negaba a reconocer. Cuando, finalmente, el agua brotó del pozo con un gorgoteo victorioso, una pequeña fuente de vida en la aridez, John se irguió, limpiándose las manos en los vaqueros. Ayanna se acercó para probar el primer chorro, sus dedos ahuecados para recoger el líquido cristalino. Él la observó, y en un impulso que desafiaba años de autocontrol, extendió su mano, rozando la suya mientras ella bebía. Fue un toque fugaz, accidental, pero la chispa que encendió fue inconfundible, eléctrica, una corriente subterránea que había esperado por demasiado tiempo su momento para emerger. Sus ojos se encontraron, y en esa intersección de miradas el tiempo se detuvo. El desierto a su alrededor, vasto y eterno, pareció contraerse, enfocando toda su energía en ese único instante. La conciencia del otro se disolvió, dejando solo la conciencia del nosotros. John se inclinó. El mundo exterior desapareció, y sus labios se encontraron con los de Ayanna. El beso fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La dulzura y el anhelo en ese toque borraron años de fronteras invisibles y barreras autoimpuestas. El agua del pozo seguía brotando, un símbolo de la vida que se abría paso incluso en los entornos más hostiles. Sus cuerpos se acercaron. El abrazo fue una silenciosa afirmación de que, incluso en la inmensidad del Arizona, dos almas podían encontrar un oasis, un lugar donde la vulnerabilidad era una fuerza y la conexión, el manantial más puro. Las viejas metáforas de sequedad y aislamiento se desvanecieron, reemplazadas por la promesa de un nuevo flujo, un riacho impetuoso en el corazón de un desierto que por primera vez no se sentía tan solitario. La tibieza del amanecer se cernía sobre el rancho, pero el aire dentro de la cabaña, aunque cargado de la quietud de la noche, ya no poseía la dureza glacial de antes. John la observaba desde la distancia, mientras ella, sentada sobre un fardo de heno, examinaba una vieja navaja que él había dejado sobre la mesa. No era un acto de invasión, sino de curiosidad genuina, casi reverente. La luz dorada del sol filtrándose por la única ventana caía sobre su perfil, revelando la sutil curva de su boca, el arco elegante de su cuello. Su presencia, que antes era una interrupción discordante, comenzaba a tejerse, hebra a hebra, en la tela rugosa de su existencia, como un arroyo subterráneo que, de pronto, encuentra un camino hacia la superficie. Él le ofreció una taza humeante de café amargo, la misma bebida que lo había anclado a innumerables amaneceres solitarios.
ella la tomó con ambas manos, el calor transfiriéndose a su piel, y por primera vez, un tenue indicio de sonrisa curvó sus labios. No una de alegría desbordante, sino de un tranquilo reconocimiento. «Aiyana», susurró ella. El sonido de su nombre era como el suave murmullo del viento a través de los cañones. Un eco ancestral que resonaba con una verdad innegable. La palabra se posó entre ellos, una ofrenda, un puente sobre el abismo de su mutuo silencio, y John sintió su dureza milenaria ablandarse, un cambio sísmico en el desierto de su alma. Aiyana. El nombre no solo le dio una identidad, sino que pareció desbloquear una parte de John que creía sellada para siempre. Había un magnetismo en la forma en que pronunció su propio nombre, una fuerza contenida que lo atraía, no con violencia, sino con la quietud ineludible de la marea. Él no respondió con palabras, solo con una mirada que ya no era de recelo, sino de una curiosidad voraz, de un deseo de entender el lenguaje de los ojos que había estado observándolo con tanta intensidad. La cercanía del fuego crepitante en la chimenea, los olores de la tierra y el café, la presencia de Aiyana. Todo ello comenzaba a redefinir el significado de hogar, derritiendo las viejas fronteras. Esa tarde, la necesidad les forzó a trabajar juntos en el pozo, su única fuente de agua. La bomba vieja chirriaba, obstinada. John luchaba con una tubería oxidada, sus músculos tensos bajo la camisa. Aiyana, con una comprensión intuitiva del flujo y la resistencia, le indicó con un gesto preciso dónde debía aplicar más fuerza, dónde la palanca cedería. Sus manos, curtidas por su propio trabajo, guiaron las de él sin tocarse, una coreografía de dos almas acostumbradas a la autosuficiencia, ahora unidas en una meta común. El agua, metáfora de vida, se resistía, pero la voluntad compartida, como una raíz profunda, se abría camino. John, mientras el sudor perlaba su frente, se encontró observando la determinación en los ojos de Aiyana, la forma en que su cuerpo se movía con una gracia innata, una eficiencia forjada por la necesidad. No había en ella la fragilidad que él, en su ignorancia, había asumido que encontraría. Era tan dura como el desierto que la había parido, pero también poseía la adaptabilidad de la flora que se aferra a la vida en las grietas de la roca. Un pensamiento, antes impensable, comenzó a germinar en su mente. Tal vez su soledad no era una fortaleza, sino una prisión, y Aiyana era la llave para una libertad que nunca había concebido. Aiyana, por su parte, leía en cada movimiento brusco de John la historia de un hombre que había aprendido a confiar solo en sí mismo, un guerrero contra una naturaleza que a menudo parecía indiferente a su existencia. Veía más allá del rostro endurecido y las manos toscas. Percibía el dolor oculto, la herida que la soledad había infligido, y la resistencia a la vulnerabilidad que era tan evidente en su cuerpo como los surcos en la tierra. Había una fuerza silenciosa en él, sí, pero también una profunda necesidad de conexión, como un cauce seco que anhela el agua de la lluvia, una sed que John se negaba a reconocer. Cuando, finalmente, el agua brotó del pozo con un gorgoteo victorioso, una pequeña fuente de vida en la aridez, John se irguió, limpiándose las manos en los vaqueros. Aiyana se acercó para probar el primer chorro, sus dedos ahuecados para recoger el líquido cristalino. Él la observó y, en un impulso que desafiaba años de autocontrol, extendió su mano, rozando la suya mientras ella bebía. Fue un toque fugaz, accidental, pero la chispa que encendió fue inconfundible, eléctrica, una corriente subterránea que había esperado por demasiado tiempo su momento para emerger. Sus ojos se encontraron y en esa intersección de miradas, el tiempo se detuvo. El desierto a su alrededor, vasto y eterno, pareció contraerse, enfocando toda su energía en ese único instante. La conciencia del otro se disolvió, dejando solo la conciencia del nosotros. John se inclinó,
El mundo exterior desapareció, y sus labios se encontraron con los de Ayanna. El beso fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La dulzura y el anhelo en ese toque borraron años de fronteras invisibles y barreras autoimpuestas. El agua del pozo seguía brotando, un símbolo de la vida que se abría paso incluso en los entornos más hostiles. Sus cuerpos se acercaron. El abrazo fue una silenciosa afirmación de que, incluso en la inmensidad del Arizona, dos almas podían encontrar un oasis, un lugar donde la vulnerabilidad era una fuerza y la conexión, el manantial más puro. Las viejas metáforas de sequedad y aislamiento se desvanecieron, reemplazadas por la promesa de un nuevo flujo, un riacho impetuoso en el corazón de un desierto que por primera vez no se sentía tan solitario. El sonido de motores lejanos, de caballos inquietos y de voces crispadas rompió la frágil burbuja de su unión, arrastrando consigo la dura realidad de un mundo que no entendía ni aceptaba su nuevo vínculo. La paz efímera que había sellado su beso se quebró con la brusquedad de una tormenta de arena repentina. Las siluetas de varios hombres, vecinos del asentamiento más cercano, y un par de alguaciles, se dibujaron contra el horizonte polvoriento, trayendo consigo no solo la curiosidad, sino el peso de una comunidad forjada en el miedo y la tradición. Venían a reclamar su orden, a imponer sus verdades sobre un paisaje que creían propio, y lo que vieron al pie del pozo, un hombre y una mujer de mundos diferentes tomados de las manos, era una afrenta a todo lo que conocían. El aire se tensó, cargado de una expectativa ominosa. Caleb, el más viejo y elocuente del grupo, se adelantó, sus ojos fijos en Ayanna con una mezcla de recelo y desaprobación. «¿Qué está pasando aquí, John?». Su voz resonó con una autoridad no concedida. Una pregunta velada que no buscaba una respuesta, sino una justificación, un intento de desmantelar la verdad antes de que pudiera arraigar. Las miradas de los otros se posaron en Ayanna, analíticas, despojándolas de humanidad, buscando en ella la confirmación de sus prejuicios más arraigados. Para ellos, era una intrusa, una amenaza a la frágil paz que intentaban mantener con la tierra y con las tribus cercanas. Y la presencia de John a su lado era una traición. John sintió la antigua rabia, la que el desierto había alimentado en su soledad, pero una nueva calma, forjada en la mirada de Ayanna, la templó, la transformó en una fortaleza silenciosa. Se adelantó, no para confrontar, sino para interponerse, su cuerpo un escudo silencioso contra las flechas de la malicia ajena. Ayanna, a su lado, no mostró miedo. Sus ojos, serenos y profundos, como las noches del desierto, se encontraron con los de Caleb, y en esa mirada hubo una dignidad inquebrantable, una sabiduría ancestral que el hombre blanco, con toda su autoridad, jamás podría comprender. El silencio entre ellos, antes una barrera, ahora era una declaración conjunta de su unión, una fuerza que no necesitaba palabras para ser sentida. Ella se queda. La voz de John fue baja, pero cada palabra cayó como una piedra en el estanque de la tensión, enviando ondas que resonaron en el aire, inquebrantables. Esta es mi tierra, y ella es mi invitada, mi compañera. No había ira en su tono, sino una convicción férrea que sorprendió a Caleb y a sus compañeros, descolocando sus presupuestos. Él no les pidió permiso. No buscó su aprobación. Simplemente estableció un hecho. Una nueva verdad que desafiaba sus concepciones preestablecidas de lo que era correcto y lo que no, de lo que era aceptable y lo que era tabú en su mundo. Ayanna dio un paso ligero, colocando su mano sobre el brazo de John, un gesto que era a la vez apoyo y soberanía, un ancla visible de su voluntad. Sus ojos no esquivaron las miradas de los hombres, sino que las sostuvieron, revelando no agresión, sino una paciencia profunda,
y una comprensión de que las batallas no siempre se libraban con armas, sino con la verdad y la integridad. Llevaba su collar de turquesas, un amuleto, un símbolo de su herencia y de la tierra que compartían. En ese acto, sin una sola palabra, reafirmó su identidad y su derecho a estar allí, recordándoles que la tierra no pertenecía a nadie, sino que era madre de todos, y que sus leyes eran más antiguas. El silencio que siguió a las palabras de Jon y al gesto de Ayanna fue denso, pesado, un micro cliffhanger en la inmensidad del momento, un corte abrupto en el fluir del tiempo. No hubo objeciones inmediatas, solo miradas que se cruzaban, el tintineo de las espuelas, el leve nerviosismo de los caballos, que sentían la carga de la emoción humana. Era la calma antes o después de una tempestad, una que no traería lluvia ni viento, sino una reconfiguración de las fronteras invisibles que habían delimitado sus vidas. Las nubes, antes escasas, comenzaron a acumularse en el horizonte, grises y amenazantes, como si el propio desierto respondiera al conflicto humano con su propia manifestación de fuerza y purificación. Esta era la tormenta que, a pesar de su potencial destructivo, también arrastraría consigo las semillas de un nuevo ciclo, de una vida fortalecida por la resistencia y la verdad. Finalmente, Caleb asintió con lentitud, un reconocimiento tácito de una batalla que no se podía ganar con la fuerza bruta ni con la presión social. Se dio la vuelta y el grupo de hombres lo siguió, sus siluetas desvaneciéndose en el polvo que se levantaba con cada paso. La amenaza, por el momento, había sido repelida, no por la violencia, sino por la inquebrantable unidad de dos almas que se negaban a ceder ante la intolerancia. Jon y Ayanna se quedaron allí, de pie junto al pozo, el uno al lado del otro, sintiendo el vasto silencio del desierto, ahora teñido de una promesa, una que hablaba de futuro. Su lazo, probado por la primera ráfaga de la tormenta, había demostrado ser tan resiliente como las rocas milenarias bajo el sol implacable, y tan vital como el agua recién extraída de las profundidades de la tierra. La tibieza que había florecido entre Jon y Ayanna bajo el cielo estrellado de Arizona era una flor delicada, un arroyo que comenzaba a fluir por cauces largamente secos. Pero el desierto, con toda su belleza, era también un crisol. Y la paz, una calma precaria antes de la inevitable tormenta. Un rumor, seco y persistente como el chaparral, había viajado más rápido que cualquier jinete, llevando la noticia de la mujer apache que había encontrado refugio en el rancho del solitario. Las primeras nubes de prejuicio, densas y oscuras, comenzaron a congregarse en el horizonte, anunciando una colisión que desafiaría la recién descubierta fortaleza de sus espíritus. No se trataba de si la tormenta llegaría, sino de cómo la soportarían. No pasó mucho tiempo antes de que el tintineo metálico de herraduras y el chirrido de una carreta rompieran el silencio matutino, arrastrando consigo el polvo y la curiosidad malintencionada del mundo exterior. Dos rancheros vecinos, con rostros curtidos por el sol y la desconfianza, y un alguacil de mirada severa, cuya estrella brillaba con una autoridad que se creía incuestionable, se detuvieron frente a la cabaña. Sus ojos, como depredadores en busca de una presa fácil, se posaron en Ayanna, que permanecía junto a Jon, su figura erguida como una rama de mezquite, su presencia desafiante a la intrusión. La atmósfera se volvió densa, cargada con la electricidad de un relámpago inminente. Jon sintió la tensión recorrer su espalda, el antiguo instinto de erigir muros, de proteger su soledad. Era una danza aprendida, un reflejo automático de años de aislamiento. Pero la cercanía de Ayanna, el peso de su hombro contra el suyo, era una ancla, una nueva fuerza que le impedía retirarse a sus viejas trincheras. Ella no temblaba,
Su mirada, firme y sin parpadear, se encontró con la de los hombres. No con desafío agresivo, sino con la quietud de una montaña inamovible. Su silencio no era sumisión, sino una profunda y elocuente declaración de su inalienable derecho a existir. El alguacil, un hombre acostumbrado a la obediencia, rompió el tenso silencio. «John, ¿qué significa esto? Sabes bien las reglas por aquí. No podemos tener problemas de este tipo». Sus palabras, aunque veladas, llevaban el peso de un prejuicio generacional. Una frontera invisible tan real como cualquier cerca de alambre. Aiyana, sintiendo la carga de la acusación, dio un paso adelante, sus ojos negros fijos en el alguacil. No emitió sonido alguno, pero el gesto fue suficiente para hacerle una pausa. ¿Acaso creían que ella no era más que un objeto sin voz, una causa de problemas, en lugar de una mujer con historia y voluntad? Fue John quien respondió, su voz grave, despojada de la aspereza habitual, templada por una nueva resolución. «Ella está conmigo, y aquí se queda». La simplicidad de las palabras era una fuerza imparable, un torrente de convicción que desafiaba la meseta de su antigua soledad. Él no pedía permiso, no ofrecía explicaciones. Simplemente declaraba un hecho inmutable, como la salida del sol o la inmensidad del desierto. Por primera vez, su voz no era la de un hombre que se defendía, sino la de uno que protegía lo que era suyo, no por posesión, sino por un lazo irrompible. Una pausa pesada y densa, como la arena en el ojo de una tormenta, se cernió sobre ellos. Los vecinos, que esperaban una refutación, un titubeo, se encontraron con una pared de inquebrantable unidad. Los ojos del alguacil, antes llenos de una seguridad fría, ahora dudaban, atrapados en la fuerza tácita que emanaba de la pareja. La tormenta de prejuicios que habían traído consigo, que prometía caos y división, no había encontrado dónde enraizarse. Se había topado con una resistencia que no entendían, pero que, innegablemente, respetaban. El desierto, juez implacable, había presenciado cómo la verdad más simple derribaba los muros más altos. Los rancheros y el alguacil, visiblemente incómodos, finalmente se dieron la vuelta, sus caballos y su carreta levantando una nube de polvo, mientras se retiraban, la tormenta disipándose tan rápidamente como había llegado. John y Aiyana permanecieron allí, de pie, su silencio ahora no de soledad, sino de una profunda comunión. La adversidad, lejos de destruirlos, había cimentado su vínculo, como la lluvia torrencial que golpea la roca, pero revela sus vetas más fuertes. Las leyes de los hombres parecían frágiles frente a la antigua ley del desierto, que dictaba que lo verdadero y lo fuerte siempre encontrarían una manera de sobrevivir y florecer, incluso en el terreno más árido. El sol, como un viejo amigo, ascendía cada mañana sobre el rancho, pero el amanecer ya no era la misma experiencia solitaria para John. La cabaña, antes un refugio austero, ahora resonaba con el suave tintineo de los utensilios de cocina de Aiyana, el aroma de hierbas desconocidas mezclándose con el café y el calor de una vida compartida. Sus manos, que antes solo conocían la dureza del alambre y la madera, ahora compartían el trabajo de la tierra de una manera diferente. Ella no solo curaba, también cultivaba, sembrando semillas de plantas nativas que prometían vida incluso en el suelo más recalcitrante, enseñándole a John una forma de relacionarse con el desierto que trascendía la mera supervivencia. Su presencia había desdibujado las fronteras, no solo las de su rancho, sino también las de su propio corazón, invitándolo a una expansión que nunca creyó posible. Aiyana, con su sabiduría ancestral, caminaba por la tierra con un respeto que John había olvidado en su lucha contra ella. Le enseñó a leer las señales del viento, la promesa de lluvia en la lejanía, los secretos de las plantas que ofrecían alimento y medicina. Sus manos, ágiles y expertas,
Manejaban las hierbas con la misma destreza con la que John reparaba sus cercas, un lenguaje universal de cuidado y sustento que trascendía sus diferencias. El rancho no se había transformado en un hogar apache, ni John había renunciado a su identidad. En cambio, se había forjado un tercer espacio, un punto de encuentro donde sus mundos se entrelazaban, creando un tapiz más rico y resistente, un nuevo equilibrio que ambos construían día a día, con cada mirada compartida y cada tarea realizada en conjunto. El futuro no era una promesa de facilidad sin fin, ni un felices para siempre utópico, sino un horizonte amplio y desafiante que ambos estaban dispuestos a encarar. Las miradas de los vecinos, aunque menos hostiles, aún portaban el peso de años de prejuicio, y la sombra de un mundo que no siempre comprendía su unión seguía acechando. Pero las manos de John y Aiyana, que se encontraron sobre el yunque o al recoger la cosecha, eran un testimonio silencioso de una fortaleza que no necesitaba explicaciones. Habían aprendido que la verdadera pertenencia no se encuentra en la homogeneidad, sino en el respeto mutuo, en la capacidad de ver al otro no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por ellas. Sus manos, antes símbolos de la soledad autoimpuesta de John y de la resistencia silenciosa de Aiyana, ahora se entrelazaban en momentos de quietud, en el suave toque de una caricia al anochecer, en el gesto de apoyo durante un día de arduo trabajo. Eran las manos que construían un hogar, que sembraban el futuro, que se aferraban la una a la otra en la incertidumbre. Ya no eran barreras, eran puentes, hilos invisibles que tejían una confianza que iba más allá de las palabras. Un pacto sellado no con tinta, sino con la verdad de sus corazones, con la promesa de un camino compartido que desafiaba la aridez del mundo exterior. La tierra guardaba todo esto también. El desierto, testigo silencioso de innumerables historias. Había visto nacer y morir civilizaciones, había presenciado guerras y paces, soledades y uniones. Y ahora, bajo su vasto e impasible cielo, observaba cómo dos almas, de mundos aparentemente irreconciliables, habían elegido construir un futuro juntas. La ley más vieja era más fuerte, la que hablaba de la interconexión de todo, de la resiliencia de la vida que se abre camino donde menos se espera. Y en esa conexión, en la fusión de sus espíritus, había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras. Una paz que solo la comprensión profunda puede traer. Así, en el corazón indomable del desierto de Arizona, John y Aiyana encontraron no solo amor, sino un nuevo amanecer, un modelo de respeto y entendimiento mutuo que prometía lazos inquebrantables, un recordatorio de que, incluso en un mundo fragmentado, la empatía y la voluntad de construir puentes pueden forjar el futuro. Este es solo el comienzo de su historia, una en la que la soledad fue vencida, no por la fuerza, sino por la verdad de dos almas que se reconocieron en el reflejo de la otra. Dirígete a Un conto para vos, para más historias del desierto y la condición humana.